Estamos, Mauricio, hablando de los soya, vamos a hablar de los chismes que hoy aparecen en varias columnas políticas. Y es importante porque generalmente ya las columnas políticas no las tocamos mucho, porque son los chayoteros los que las escriben. Sin embargo, cuando se habla de corrupción, de los soya, de Peña Nieto y de para atrás, estos chayoteros son buenas fuentes, ¿estás de acuerdo? Entonces vale la pena leer lo que escriben estos chayoteros, porque para esto sí son buenas fuentes. Hoy hay varias columnas muy interesantes. Primero vamos a hablar sobre lo que publica Salvador García Soto, que publica esta columna que se llama El Padrino, pero de los Lozoya. Lo interesante de esto es que habla de la manera en que cómo Lozoya está dispuesto a entregar al no un pez gordo, sino el pez más gordo para librar la cárcel, que realmente no es Peña Nieto y no es Felipe Calderón, sino al que va a entregar Lozoya. El acuerdo es que entregue a Carlos Salinas de Gortari, al capo de todos los capos, el capo di tutti los capi, como dirían los italianos. ¿Qué dice a Salvador García Soto? La manera en que Lozoya va a involucrar a Salinas de Gortari en la corrupción de Pemex sería a través de Alonso Ancira, ¿se acuerdan? El dueño o el ex dueño de Altos Hornos, que junto con Lozoya hicieron la operación fraudulenta de esta planta agronitrogenados. En sus declaraciones y testimonios que ya empezó a rendir ante la Fiscalía, Lozoya ya está dando información detallada de esta operación, que bueno, obviamente va a empinar más a Ancira. Sin embargo, lo interesante es que según fuentes de la Fiscalía, en sus primeros testimonios, Lozoya ha dicho que el que diseñó la operación para la compra de agronitrogenados y el fraude detrás de esa adquisición, la mente maestra fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien ideó el plan para que Ancira, que fue uno de los empresarios favoritos de Salinas, le vendiera la planta a sobreprecio a Pemex, y él mismo, o sea, Salinas, convenció a Peña Nieto, quien le encargó la operación a su hombre de confianza, Luis Videgaray. Y con base en esta declaración, ojo, se podría acusar e indiciar a Carlos Salinas de Gortari. Él fue, pues, el autor intelectual, Carlos Salinas de Gortari, del gigantesco fraude de esta planta de agronitrogenados. Y es la gran ficha que va a entregar Lozoya, el gran sacrificio para que libre la cárcel. ¿Y saben qué? Si lo hace, bienvenido, Lozoya, ciudadano del año. Hasta lo hacemos candidato, Mauricio. ¿Cómo la ves? Fíjate que alrededor del tema de Peña sí hay un debate, no de su inocencia, él está embarrado hasta el tuétano también de la corrupción, pero está el debate sobre si se le va a poder juzgar por esto que está haciendo la Fiscalía. Y esto solo lo sabremos cuando la propia Fiscalía ya presente las denuncias en contra. Justamente el expresidente Santiago Nieto dijo que también, pues, a él se le puede investigar por el dinero de Odebrecht cuando era candidato, antes de ser presidente. Ese también es otro ángulo que se está investigando en el asunto de Lozoya. Es decir, la corrupción fue antes del gobierno y durante el gobierno. Pero en el caso de Salinas, ese debate no va a aplicar, porque aquí el fuero, la protección que tienen es cuando son presidentes. Y obviamente en el sexenio de Peña, Salinas no era presidente. Y pues es uno de los grandes impulsores también de la reforma energética, porque él ya tenía estas alianzas con los extranjeros. Él mismo incluso fue de los primeros beneficiados con la reforma energética. Acuérdate que tiene Sierra Oil and Gas, que pertenecía a Hipólito Gerard, y que, bueno, ahí hicieron unos manejos y se deslindaron de toda esta empresa, pero que le entregaron un pozo muy importante, que es el pozo Sama 1, que incluso ahora están peleando con Petróleos Mexicanos porque ahora lo van a tener que explotar de manera compartida. Pero este pozo ya lo conocía Pemex, y el acuerdo fue, pues te lo doy a ti y yo hago como que, ¡oh, sorpresa! Encontraste un yacimiento de los más importantes en el país. Y entonces pues ya se armó el negocio. Entonces todo esto es lo que construyó Carlos Salinas de Gortari. Esto lo identifican desde aquel entonces Rocío Nale. Incluso acuérdate, acuérdense también, en la etapa de transición, Rocío Nale anunció que iban a investigar los contratos de las rondas para ver si se habían entregado bajo un esquema legal
¿no? Y si bien se cumplió, yo creo, porque sí se ha de haber cumplido todos los aspectos legales, sabemos detrás que hay una gran negociación, que es la que está o va a revelar Emilio Lozoya, y también entonces, además del castigo, de la investigación, de la detención, qué sé yo, que eso es lo que en esto terminaría lo de Salinas, también tendría una serie de implicaciones legales con todo este manejo que se hizo y estas empresas beneficiadas con la reforma energética. Es algo muy similar a lo de Tileno 21. Yo creo que lo que quieren hacer es encontrar toda la ilegalidad en estos contratos, en los acuerdos políticos de estos contratos, para poder decirle a la Suprema Corte, mira, Corte, todo esto fue producto de la tranza, aquí están ya las investigaciones, vamos a anular los contratos. Y yo creo que ese es uno de los objetivos también. Yo creo que ahí también entra y esta figura de Salinas. Esa es una columna. También aparece hoy otra columna en donde detalla quiénes van a estar empinados, pero ahora de parte del calderonismo. Y la escribe Mario Maldonado, que también ha tenido buena información sobre este tema de Lozoya. ¿Y qué dice Mario Maldonado, que escribe la columna también del Universal? Si el villano favorito de la 4T es Calderón, su aliado incondicional Ernesto Cordero, también exsecretario de Hacienda, aparecerá, ojo, como acusado de una conspiración para recibir dinero de Odebrecht para financiar su precampaña en 2011. O sea, Odebrecht financió a Cordero. Ya como senador aparecerá señalado por conducir la operación política para la aprobación de la reforma energética y teniendo como cómplices a senadores del PAN como Salvador Vega Casillas y José Luis Lavalle. Salvador Vega Casillas fue exfuncionario calderonista. También van a embarrar a Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial, así como a los hoy gobernadores Francisco Domínguez de Querétaro y Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Y también en el plan Lozoya podría estar embarrado David Penchina, el exdirector del Infonavit y actor clave en la reforma energética, así como también el coordinador en el Senado, Emilio Gamboa. Y también, ojo, va a embarrar a el otro exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, y ojo a José Antonio González Anaya, que es no solo exsecretario de Hacienda y exdirector de Pemex, sino particularmente concuño de Carlos Salinas de Gortari, precisamente, Mauricio, por el tema de la planta de Tileno 21. Incluso, esto es importante señalarlo, Mauricio, se ha comentado mucho que la salida inminente de Javier Jiménez Espriu. Señalan, por un lado, en el chisme, es que está muy enojado porque la Marina va a controlar los puertos. Pero lo que todo indica, Mauricio, que está atrás de la salida de Javier Jiménez Espriu, lo dice también, lo escribe, y ojo, eso es muy importante, el propio Mario Maldonado. La familia de Javier Jiménez Espriu es socia de Odebrecht en la planta Etileno 21. O sea, que unos secretarios de López Obrador va a caer también, puede ser lo que nos está comentando, al momento de que caiga Felipe Borolas, va a también caer Javier Jiménez Espriu. ¡Wow! O sea, es una gigantesca bola de nieve y ya se está llevando también a secretarios de López Obrador. Sí, yo también creo que la razón pública para que salga Espriu es el tema de las aduanas, que también merece su propio análisis independiente de esto, porque yo lo veo como un acuerdo de la Casa Blanca, esto de las aduanas. Pero sí, yo creo que lo de Espriu tiene que ver con esto de Braskem y Desa. Acuérdate, esto se denuncia en el debate, Nacho, presidencial, donde denuncian que Espriu estaba embarrado con todo este asunto de Odebrecht. Ahí es donde surge todo este tema, donde él explica y aclara que él nunca fue director de Braskem y Desa. Braskem es la filial de Odebrecht en México que se asocia con IDESA, que es justamente a la que relacionan a Espriu, pero no es de él, es de la familia de su esposa. Su suegro funda esta empresa, posteriormente sus cuñados la manejan y actualmente se señala que es uno de sus sobrinos. Vaya, ya van en la tercera generación. Pero es indudable, Nacho, que en estos acuerdos, pues también así, si hablamos de los convenios con Odebrecht, también hablamos de los convenios de las empresas que se asociaron con Odebrecht. Y es obvio que ahí hay una historia detrás. Mira, tan importante era la relación de esta familia de Espriu con el peñismo, que también estaban relacionados o tienen parentesco
No, bueno, es más, creo que sí, tiene parentesco con el que era embajador de México en los Estados Unidos, con Enrique Peña Nieto. Así nada más y nada menos. O sea, sí están envueltos en esta trama y puede tener un efecto directamente sobre la imagen del gabinete, tomando en cuenta que ahí está Javier Jiménez Espriu. Entonces vamos a ver en qué termina esta renuncia, vamos a ver si eso es lo que se da ya finalmente, todavía no está confirmado. Y todos los demás, Nacho, pues es que es una lluvia de corrupción. Y hay que entender lo que, al igual que los acuerdos como Rápido y Furioso que tenían antes, ¿no? Que así es como se negociaba con los extranjeros, la transición de Calderón con Enrique Peña Nieto fue así. Calderón inició los acuerdos, inicia las pláticas con Odebrecht, dan los primeros pasos y los concluye Enrique Peña Nieto. Entonces, por eso es que aquí se embarran a los dos. Y si bien ahorita nos centramos en el peñismo porque es un funcionario de Peña, pues también Calderón está metido hasta el tuétano. Finalmente esa es la realidad también. Ellos lo saben. Y por cierto, Roberto Gil salió a decir que él nunca recibió ningún documento. Ay, 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 seguramente. Bueno, hoy el presidente habló también sobre precisamente el fraude de Odebrecht y la planta de etileno 21. Es donde está medio mundo embarrado y bueno, es donde Calderón va a caer. Vamos a escuchar lo que dijo. Y no es solo lo de la reforma energética, está lo del asunto de Odebrecht, de los contratos que se entregaron a Odebrecht y los sobornos que entregó Odebrecht. Esto no es un secreto. Lo que pasa es que aquí no se hablaba del asunto, pero el señor Odebrecht, como testigo protegido en Estados Unidos, dio a conocer que en México entregó sobornos por 10.500.000 dólares y que por esos sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 millones de dólares. Eso está en las declaraciones de Odebrecht en Estados Unidos, o de esa información se tiene conocimiento. Entonces hay que ver qué tipo de contratos. Se habla de una planta de etileno en Coatzacoalcos que se contrató y Pemex entregó gas, se comprometió a entregar gas para la planta, dejando sin gas a las plantas de Pemex. ¿Sí? Un contrato muy desfavorable a Pemex, más no adelantar vísperas, no especular, si se tiene el compromiso del señor Lozoya de dar la información a cambio de una reducción de pena, porque así es el procedimiento, algo que es muy importante en el caso de México y en todos los casos, ¿no? En Estados Unidos lo practican mucho, la recuperación del dinero. Nosotros queremos recuperar dinero. Por ejemplo, si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizante, se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares. Eso tiene que devolverse al erario. Ahí está, finalmente, la planta etileno 21, la que va a ser la primera que va a caer. Bueno, antes de seguir, le recordamos que